Los números complejos tienen una parte que es real y una parte que se dice que es imaginaria. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un número complejo escrito así, 4 más 3i. Esta parte de acá es la parte real y esta parte de acá es la parte imaginaria. Esto no los puedo juntar, o sea, ya quedan así. Entonces, lo que sí podemos hacer es sumarlos o restarlos entre ellos. Entonces, por ejemplo, dame un segundito. Ahí está. Bueno, entonces, te decía que como tienen una parte real y una imaginaria, cuando nosotros tenemos que hacer suma o resta, si yo tengo que sumar, por ejemplo, 3 más 2i más 1 menos 3i, esto lo que vamos a hacer es sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la imaginaria. No puedo mezclarlos entre ellos. Entonces, voy a hacer 3 más 1, se me va a quedar 4, y 2 más menos 3 me queda menos 1i. Sí hay que tener cuidado con los signos, porque acá no es que se cumple la regla de los signos de más por menos, sino que tengo que hacer suma. Entonces, tengo 2i más menos 3, o sea, tengo 2 y ahora debo 3, por eso es que me quedo menos 1. En la resta pasa lo mismo. Si yo tengo 3 menos 6i menos 8 más 4i, entonces acá lo mismo, voy a hacer la resta del 3 menos el 8 y del menos 6 menos el 4. Entonces 3 menos 8 me queda menos 5. Y menos 6 menos 4 me va a quedar menos 10. Bien. Cuando son multiplicaciones, en la multiplicación, ahí sí se multiplican todos con todos. Porque yo tengo 2 más 3 y por 1 menos 2i, acá se multiplica este con este, este con este, este con este y este con este. Ahí se van a multiplicar a todos con todos. Entonces hago 2 por 1, me queda 2. 2 por menos 2 me va a quedar menos 4 y 3 por 1 me queda 3i. ¿Hasta ahí vamos bien o te estás mareando mucho? No, ahí lo entendí. Sí, bien. Ahí lo entendí. Cualquier cosa me decís y lo volvemos a ver, no pasa nada. Y 3 por menos 2 me va a quedar menos 6. Y como los dos tienen i, va a ser i cuadrado. Este 2 queda así. Estos de acá los puedo juntar, o sea, puedo hacer menos 4 más 3, me va a quedar menos 1i. Y el i cuadrado es el único, o sea, que va a tener un valor. I cuadrado es lo mismo que menos 1. Entonces, ahí donde yo tengo este i cuadrado, lo voy a reemplazar por el menos 1. Entonces, esto quedaría 2 menos 1i, y menos 6 por menos 1 me queda más 6. Entonces ahora puedo juntar, ya se le fue la i, y puedo juntar el 2 más el 6. Entonces esto queda 8 menos 1i. Y ahí quedó, ves, con las dos partes, la parte real y la parte imaginaria. Mira, o sea, achiqué todo. Bien. A ver, quiero ver más o menos qué fue lo que dieron. ¿Sabes qué? Me perdí cuando pusiste el 6 con las dos i. Es porque sumaste el... No, medio que me perdí ahí. Son multiplicaciones acá, o sea, yo voy a multiplicar el 2, bueno, por el 1, el 2 por el menos 2, el 3 por el 1, y el 6 es porque multiplico este 3 por este 2. 3 por 2, 6,
Y como este tiene i y este tiene i, queda i cuadrado. Es como cuando multiplicabas en las ecuaciones que uno decía x por x, o sea, y daba x cuadrado. Entonces con la Sí, i es lo mismo, al tener i por i, queda i cuadrado. pues, Bueno, a ver. y después, No, o sea, después acá lo que hice fue juntar estos como tienen i, los dos términos, este tiene, son menos 4i más 3i, los sumé o los resté en realidad, son menos 4 más 3, me dio esto de acá, menos 1. El 2 lo bajé porque no se podía, hasta ahora no se podía juntar con nadie, este es un 2. ah, Y después, ahí, el que tiene i cuadrado se transforma en menos 1. Entonces, el i cuadrado se ¿cuál transforma en es? menos 1. Porque, El i cuadrado. porque Ah, claro que, en realidad este sistema de la CI se hizo para poder resolver cosas que no se podían resolver antes. Entonces, por eso el i cuadrado vale menos 1, siempre. O sea, no es que te va a dar otra cosa. Siempre el i cuadrado, acordate que vale menos 1. Entonces, siempre que uno ve que está el i cuadrado metido en algún lado, o sea, que no va a estar la i solita y un i cuadrado, este lo puedo transformar por menos 1. Entonces, después, como yo tengo menos 6 i cuadrado, acá quedaría menos 6 por menos 1. Entonces lo transformo en más. Entonces después me queda 2 menos 1i más 6. Y ya al 6 se le fue la i, ya no tiene i. Entonces lo puedo juntar con el 2. Puedo hacer 2 más 6, 8, y bajé el de la i nada más. Bien. En la división, yo igual te lo estoy grabando, después yo te lo subo a YouTube y lo volvés a ver si, o sea, como para que veas otra vez si te mareaste mucho. ah, lo puedo volver a ver. Lo podés volver a ver, sí. Bien. En la división de estos, por ejemplo, si yo tengo 2 más 5i, te va a aparecer acá abajo, por ejemplo, vamos a poner 8 más 2i. Para hacer la división lo que se hace es poner acá multiplicando y se pone esto que está acá abajo, arriba y abajo, pero cambiándole el signo. ¿Ves que es 8 más 2? Se pone 8 menos 2i. Y abajo también, 8 menos 2i. O sea, se pone esto que está acá, arriba y abajo, y se le cambia el signo. Y voy a hacer Sí, todas las multiplicaciones. O sea, voy a hacer 2 por 8, 2 por menos 2i, 5 por 8 y 5 por menos 2. Y abajo lo mismo, 8 por 8. O sea, es como que hago una multiplicación abajo y una arriba. O sea, lo mismo que antes hacía con la multiplicación, pero ahora lo mismo arriba y abajo. Entonces hago 2 por 8, 16. sí. 2 por menos 2i, menos 4i. 5 por 8, 40i. 5 por menos 2, me queda menos 10, y como los dos tienen i, queda i cuadrado. Ahora voy a hacer las multiplicaciones de abajo. 8 por 8 me queda 64. 8 por menos 2 me queda menos 16 y 2 por 8 me queda 16 y 2 por menos 2 me queda menos 4 y al cuadrado. En el de arriba voy a poner el 16, por ahora no le hago nada, y estos que tienen i los voy a juntar. Menos 4 más 40 me va a quedar 36i. Menos 10 por, y ese i cuadrado lo transformo en menos 1. Está. Abajo tengo el 64, y acá lo que va a ocurrir es que siempre estos de acá del medio, ¿ves? Este me quedó menos 16 más 16i. Entre ellos se van, porque menos 16 más 16 va a dar 0, porque tengo lo mismo con signo Claro. menos y con signo más. Entonces, entre ellos se van. Y la i Entonces, también se va. la i cuadrada se va como menos 1, va a quedar menos 4 por menos 1. Ah, Ahora arriba me queda 16 más 36i, y esto menos 10 por menos 1 queda más 10.
Y abajo me queda 64 y menos 4 por menos 1 me queda más 4. Entonces, acá puedo juntar el 16 con el 10, o sea que esto queda 26 más 36i sobre 68. Lo que se consigue es que se vaya la i de abajo, o sea, abajo no va a tener más i, le queda solamente un número. Bien. Pues, Bueno, creo que después... eso es números Estos complejos, son complejos, sí, suma, resta, multiplicación y división. solo Estos, eso. sí, estos además se pueden graficar, o sea, por ejemplo, si yo tengo que graficarlos, marcar un número complejo, vamos a ponerle que si yo tengo el 3 más 5i. Este numerito es el que se marca en el eje de las X y el que tiene Y es el que se marca en el eje de las Y. Entonces este va a ser 3 y 5 de acá. 2, 3, 4, 5. Y ahí, o sea, la unión de estos dos es el punto que después tengo que trazar el complejo. Entonces, siempre va a pasar por el punto este 0 y por ese punto que acabo de pasar. Ese es mi complejo. Ahí. Bien. Estos también te los pueden, o sea, acá como estaban escritos de esta forma, donde aparece la I, o sea, también se pueden escribir, o sea, te lo pueden dar escrito así, como 3, puntito y coma, 5. Siempre se sabe que esta es la parte real y este, el segundo, o sea, el segundo, este siempre es la parte imaginaria. Por más que no te lo pongan la I, o sea, es la parte, o sea, en el par ordenado, cuando están los dos numeritos nada más, el segundo número es el de la I, es el que lleva a la parte imaginaria. Listo. Entonces te los pueden dar para representar, o sea, para que los representes ahí, o sea, incluso hay un ejercicio que te dice dado los siguientes complejos, representarlos y después te dice resolver y les da unos cálculos para poder hacer. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver las funciones. A ver, esta nomográfica. Hay homográfica polinómica. Hay algo de trigonométrica. Identidades, límites. ¿Cuándo rendiste el 30? El viernes, ¿Este viernes que viene ahora? sí. Pensé que faltaba más. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver las homográficas. No son tantos temas, lo que tiene es que son justo los temas más que tienen más contenido, porque nada, tenés como las funciones de sexto, o sea, siempre Sí. es como lo más complicadito. Bueno, De vamos a todo el empezar. programa de todo el programa habremos visto 3, 4 temas, ¿no? En el año. Y te va a tomar todo. Y estuve hablando con la profesora y me dijo que si preparaba bien 4 o 5 temas que me iba a tomar de acuerdo a lo que había estudiado. ¿Cómo te va a tomar? ¿Te va a mandar para hacer una prueba o te toma por Sí, Zoom? no, me va a mandar para hacer una prueba. Está bien, y por Zoom no tenés que ver. Está bien, bien. Bueno, función homográfica. Este tipo de funciones, o sea, siempre que te hable de funciones son aquellos que vos vas a representar que se pueden dibujar en un eje cartesiano. Estas funciones homográficas tienen, o sea, por ejemplo, arriba y tienen algo escrito abajo, están así como en forma de división. 2x más 1. Entonces, para poder sacar los valores claves de estas, o sea, siempre en las funciones, lo que uno más o menos siempre que tiene que marcar es la ordenada, sí, la raíz y el dominio y la imagen. Entonces, lo primero que saco yo en estas son el dominio.
Porque estas funciones tienen un problema que, como es una división, esto de acá abajo no me puede dar 0, pues si me da 0 me va a quedar error. Entonces lo primero que hago para sacar el dominio es agarrar eso que está ahí abajo y lo igualo a 0. Y despejo esa x. Entonces ya con eso yo voy a sacar por lo menos cuál es la x que no le puedo poner ahí. Entonces paso el 1 que está sumando, restando, y este 2 que está multiplicando, dividiendo. Entonces, en las... Ahí te voy a borrar este 1 que puse cualquier cosa. Ahí. La x en menos un medio es el valor que no puedo poner porque si lo pongo ahí esto da 0 y me va a dar error. Entonces el dominio de esta función van a ser los reales menos el menos un medio. O sea, son todos los números, o sea, que estén los reales, que vea que puedes poner cualquier valor menos el menos un medio. O sea, no puedo poner ese. Y después, o sea, con esto, una vez que yo saque el dominio, o sea, me va a dar la asíntota, se llama asíntota vertical. Porque como en ese lugar yo no voy a poder tener función, ese valor va a ir todo punteadito. Entonces la asíntota vertical la tiene en x igual menos un medio. Para sacar la imagen de la función, lo que busco es el número que acompaña a la x. Es que acá está el 4 y abajo está el 2. Entonces hago 4 dividido 2. 4 dividido 2 me da 2. Ese es el número que no pertenece a la imagen. O sea, va a ser los reales menos el 2. Y esto va a dar una asíntota horizontal en i igual 2. Ahora vamos a sacar la ordenada al origen y la raíz. Para la ordenada al origen, lo que hago es reemplazar donde está la x por 0. Entonces la función era 4x, así que pongo 4 por 0, menos 1, sobre 2 por 0, más 1. 4 por 0 es 0, menos 1 queda menos 1. 2 por 0 es 0, más 1 queda 1. Así que esto da en menos 1. Entonces, la ordenada al origen la tiene en menos 1. La ordenada al origen en menos 1. Todos estos valores después los voy a usar para graficar. Y ahora lo que me falta sacar es la raíz. Para sacar la raíz, copio toda la imagen, era 4x menos 1 sobre 2x más 1 sobre 2x más 1 igual 0. En la ordenada reemplazaban la x por 0. En la raíz igualo toda la función a 0. Entonces empiezo a despejar las x. Entonces cuando yo paso para el otro lado, todo esto de acá abajo que está dividiendo, lo puedo pasar multiplicando para allá. Y siempre que yo multiplique 0 por algo, va a dar 0. Así que me va a quedar que 4x menos 1 igual 0. Y ahí me despejo, paso el menos 1 como más 1. Bueno, continúo acá. Y x va a ser igual a un cuarto. Esta va a ser la raíz de esta función. Entonces ahora con estos valores yo ya puedo graficarlo. Entonces hacemos el eje, los ejes cartesianos. Y teníamos, por un lado, habíamos dicho que la asíntota vertical estaba en x igual menos un medio. Entonces, acá en menos un medio, vamos a ponerle, esto de acá sería menos 1, menos un medio estaría acá, a la mitad entre 0 y 1. Esta es el valor que tiene la asíntota vertical, entonces ese es el que va a ir punteadito, porque ese es el valor donde no había función. Asíntota vertical. Asíntota vertical. Y esta que es la asíntota horizontal, que estaba en igual 2, voy al 2, y lo mismo, la punteamos toda. Estaba punteadito porque por ahí tampoco puede pasar. Después tengo que marcar la ordenada al origen, que me había dado que la ordenada estaba en menos 1.
Entonces, acá en menos 1, acá en menos 1, la ordenada del origen se marca acá, en la Y, en el eje Y. Este es el eje Y, el eje X. La ordenada del origen va acá. Y la raíz, que me daba un cuarto, va acá, en el eje de las X. Un cuarto más o menos es ahí, 0,25. Entonces, puedo graficar esta función que va a venir bien pegadita acá, bueno, y pasa por estos dos puntos y hace esto así. No va a poder cruzar para allá, ni tampoco acá. O sea, acá a mí se me fue, pero va a venir pegado a la asíntota, pero nunca va a cruzar para el otro lado. Entonces tiene esta parte y siempre tiene una pared igual a ella, pero enfrentada, acá. O sea, si dibujé una parte acá, los valores me dieron para dibujar una parte acá, yo ya sé que enfrentado acá tiene la otra parte igual. O sea, también así de cercana a las asíntotas, pero no las cruza nunca. Entonces ahí tenemos la función. Bien. Bueno, de esto de homográfica no hay más que eso. ¿Eso es? Eso es homográfica, sí. Sí, vamos a ir con funciones. Ahora vamos a ver las polinómicas. Bueno, estas funciones que son las funciones polinómicas son más simples que las anteriores. A pesar que se buscan más cosas o son más difíciles de encontrar raíces y demás, no tienen ni asíntotas de ningún tipo, ni horizontal ni vertical. Y el dominio de estas funciones, siempre de las polinómicas, el dominio son los reales. Porque no tienen restricciones. Yo ahí adentro puedo poner cualquier número, negativo, positivo, cualquiera. El problema de estas es encontrar las raíces, porque también la ordenada del origen siempre se busca reemplazando donde está la X por 0. O sea, si yo reemplazo, hago 3 por 0 a la 5, menos 2 por 0, más 1. Esto me va a quedar 1. Pero si yo quiero sacar las raíces, para las raíces voy a estar más complicada. Entonces, para sacar las raíces, en estas funciones lo que tengo que hacer es buscarle los divisores al término independiente. O sea, el número que no tiene X, le voy a buscar por quién lo puedo dividir. En este caso, como es 1, los divisores del 1 son el más y el menos 1. O sea, no puedo poner otro valor. O sea, los números por el que puedo dividir al 1 son esos. Entonces, lo que voy a hacer es probar con el 1 en positivo y con el 1 en negativo, reemplazándolo las X, a ver con cuál me da 0. Entonces, si yo hago 3 por 1 a la 5, menos 2 por 1, más 1, esto me queda 1 a la 5 es 1, por 3 me queda 3. 2 por 1 es 2, más 1, esto me va a quedar 3 menos 2 me da 1, más 1 me da 2. No me sirve ese. Entonces voy a probar con el menos 1. Entonces me queda 3 por menos 1 a la 5, menos 2 por menos 1, más 1. Y esto me va a quedar menos 1 a la quinta es menos 1. Por 3 queda menos 3. Menos 2 por menos 1 queda más 2. Más 1, medio 0. Como Ahí ahora está. descubrí que con el menos 1 da 0, lo que le voy a hacer es hacer Ruffini, para poder achicarla y ver después si sigue teniendo alguna raíz más. Entonces, hago Ruffini, entonces pongo el número que acompaña a la X quinta, y tengo que poner todos los términos. O sea, este no tenía término con X a la cuarta, con X a la 3, con X a la 2. Entonces los tengo que ir rellenando con ceros. Este era el término que llevaba la X a la quinta. No tiene con X a la cuarta, con X a la 3, con X a la 2, con la X solita y con el término independiente. Y lo voy a dividir con el menos 1, que es el que yo ya sé que cuando lo reemplazo ahí da 0. Entonces, acá en Ruffini, este primer número baja sin hacer nada. Y ahora multiplico
este por el 1 y lo pongo acá. 3 por menos 1 es menos 3. Y acá sumo 0 más menos 3, menos 3. Y otra vez hago lo mismo. Menos 3 por menos 1, 3 positivo. 0 más 3, 3. 3 por menos 1, menos 3. 0 más menos 3, menos 3. Menos 3 por menos 1, 3 Sí. positivo. Menos 2 más 3, 1. 1 por menos 1, menos 1, 0. Tiene que dar acá al final, tiene que dar 0, porque yo ya sé que dio 0. Si no, algo hice mal. O hice mal esto, o hice mal esto al Rufino. Entonces, con estos valores voy a volver a armar la función. O sea, a mí me queda 3 menos 3. La paso para acá. 3 menos 3. Menos 3. 3 menos 3, 1. 3 menos 3, 1. Y este que es el resultado de la polinómica, va a ser siempre un grado más chico que lo que yo dividí. O sea, yo empecé dividiendo uno que era con x quinta. Entonces, este va a empezar acá con x a la cuarta. Entonces, si yo le pongo las x, es 3x a la cuarta menos 3x a la 3 más 3x a la 2 menos 3x más 1. Y ahora en esta tengo que hacer lo mismo que habíamos hecho antes, buscar los divisores en el término independiente. Acá no queda otra que sea o 1 o menos 1. Y lo mismo, volver a reemplazar adentro de esta para ver si con alguno me sirve. Si reemplazo, me parece igual que no va a estar bien ninguno de los dos, pero no importa. Voy a ver. Si reemplazo con el 1, eso va a quedar 3 menos 3 más 3 menos 3 más 1. Siempre va a dar 1. Y si reemplazo con el menos 1, queda 3 más 3. No se estaría viendo. No, no te los escribí. O sea, Ah, porque no, para mí no va a dar con ninguno por este 1 que está al final. Porque estos entre ellos sí se pueden llegar a ir, pero este no se va a ir. Entonces por eso no te los escribí, porque los estoy probando a ver si dan, pero para mí no van a dar directamente. Más 3 más 3 más 1. No, y si reemplazo con el 1 en positivo, con el 1 en positivo da 1 y si reemplazo con el menos 1 da 13. Así que ya ahí, si con ninguno de los divisores da 0, ya está. El único escribe divisor, la única raíz sería este, el menos 1. El primero que encontré. Entonces, raíces, el menos 1. Bien. Y ahora, con esto, voy a graficarlo. El problema de esto es que cuando yo lo grafique, este tiene una sola raíz, o sea, al final, pero entonces cuando lo grafiquemos a este, yo sé que acá, en el menos 1, es donde tiene la raíz. La raíz es el que corta en el eje de X. Y habíamos sacado la ordenada. La ordenada al origen estaba acá, era 1. Entonces, acá es la ordenada al origen. Entonces yo sé que acá este viene así. Lo que no sabemos ahora es si rebota otra vez para arriba o si baja. Entonces para eso lo que tengo que hacer es buscar algún valor de acá, por ejemplo en el menos 2, reemplazarlo adentro de la función que me habían dado. Entonces voy a hacer 3 por menos 2 a la quinta en la función original que me dieron. Menos 2 por menos 2 más 1. Y esto me va a quedar 3 menos 2 a la quinta es menos 32. Menos 2 por menos 2 es 4 positivo, más 1. Y esto va a dar menos 32 por 3. Es menos 96 más 4 más 1. Me da menos 91. No importa que nos dé grande, lo que a mí me interesa es el signo, saber que si es negativo, esto va a venir para acá, para abajo. Si hubiese dado positivo, lo hubiese dibujado para allá. Entonces la función esta hace esto. Va una parte para arriba y una parte para abajo. Entonces,
Dominio, habíamos dicho que era los reales. La imagen también va a ser los reales, porque esta función va a ir para allá y para allá. La imagen son los valores de la i, donde tengo función. Como esta sube y para allá baja, la imagen van a ser todos los números. Y después tenemos que hacer conjuntos de positividad, conjuntos de negatividad y los intervalos de crecimiento. Conjuntos de positividad es cuando la función está por encima del eje. O sea, este es el eje de las X, cuando la función está por encima, toda esta parte. O sea, que es, siempre miro en las X, es desde el -1 para allá al más infinito, todos los números que yo ponga, la función está por encima del eje. Entonces, conjunto de positividad va a ser de -1 a más infinito. Y el conjunto de negatividad es porque la función, todo lo que esté por debajo, todo esto. Entonces va a ser de menos infinito, va a ser desde acá, todo para allá, que está el menos infinito. Entonces va a ser de menos infinito a -1. Y esta función va a ir creciendo. A medida que yo voy avanzando con las X, la función está subiendo, o sea, no volvió a bajar. Entonces, también se le pone el intervalo, en este caso, intervalo de crecimiento, crece todo el tiempo, desde los menos infinitos a más infinitos, porque esta no bajó nunca, siempre fue, acá fue para arriba y acá también, en esta parte también. Entonces, toda la función crece. Y no tiene ningún tipo de asíntotas ni nada. Tiene la raíz, la ordenada, y después le hago el análisis de esto, dominio, imagen, conjuntos de positividad, conjuntos de negatividad. Ok. Bien. A ver, quiero ver si hay una función más. A veces te da funciones, o sea, que se llaman funciones por trazos. Que son funciones como en partes. Entonces, por ejemplo, a usted así te va a dar una función y te dice que es 1 si x es menor o igual a 1, es x si está entre 1, o sea, si x es mayor a 1 y es menor o igual a 3, que es menos x más 6, si x es mayor a 3 y menor o igual a 6, y acá me falta 1 y 0, si 6, entonces si x es mayor a 6. Entonces, esto es como si fueran 4 funciones que las vamos a dibujar todas juntas. Entonces, lo mejor es, yo los voy a veces dibujando por partes y después veo si son continuas, si se continúan o no. Tengo como para los puntos claves son en el 1, o sea, acá en el 1, me dice que cuando la x es menor o mayor a 1, entre 1 en 3, o sea, los numeritos están ahí, y en 6. Entonces, depende en qué tramo esté, las voy a dibujar diferentes funciones. Entonces me dice, voy a empezar con el primero, me dice que para las x menores e iguales a 1, o sea que de acá del 1 para allá abajo, la función es 1. O sea que la función es una función constante. Es 1. Si siempre es 1, no hay una función, no tiene x ni nada la función acá, significa que es esto. O sea, si es una línea ahí en el 1. Hasta acá, hasta ahí. O sea, me dice, para las menores a 1, la función es 1. Entonces ahí va pintadito porque es para las x menores e iguales a 1. O sea, desde el 1
Para abajo, toda siempre es constante, va a ser esa misma función. Ahora me dice que para las x, o sea, que son mayores a 1, o sea, que el 1 en adelante, pero menores o iguales a 3, la función es esta. Esta es la que me da la función. Me dice, va a ser esta función si las x están entre 1 y 3. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, por lo menos, reemplazar el 1, el 2, el 3, voy a reemplazar eso, o sea, dentro de esta x, para ver cómo se comporta. O sea, si yo tengo esa función, que es x, yo voy a reemplazar para el 1, para el 2 y para el 3. Adentro de esa. Entonces, al reemplazarlo, el 1 adentro de la x queda 1, porque no está ni al cuadrado, ni sumado nada, o sea, es la misma imagen que el dominio. Si pongo el 2 adentro de la x, es 2, y si pongo el 3 adentro de la x, 3. Entonces, para 1 es 1, para 2, 2, y para 3, 3. Entonces, acá, para 1 es 1, ahí. Para 2, 2. 1, 2. Y para 3, 3, ahí. Entonces la función esta es una función lineal, ahí, que va de acá a acá. Ahora voy a dibujar esta. Esta de acá me dice que para las x que estén entre 3 y 6, o sea, me van a dibujar las x entre 3 y 6, voy a usar esta función. Entonces, también le voy a hacer una tablita de valores entre 3 y 6, o sea, voy a poner 3, 4, 5, 6. Entonces reemplazo adentro de la x, o sea, voy a poner, en este caso, hacer menos 3 más 6, me da 3. Si pongo el 4, menos 4 más 6, 2. Si pongo el 5, menos 5 más 6, 1. Si pongo el 6, menos 6 más 6, 0. Entonces tengo que graficar esta. Me dice que para el 3, 3. O sea, que viene desde ahí. Justo cae en donde terminó la otra. Para el 4, 2. O sea, acá. Para el 5, 1. Y para el 6, 0. Así que ahora esta va a ir dibujada desde acá hasta acá. Y ahora tengo que dibujar la última, que me dice que va a ser 0 para las x mayores a 6. O sea que toda de x mayores a 6, así como esta era 1, que era una constante, esta es 0. Entonces significa que va a ir apoyada acá, sobre el eje. Y ahí grafiqué esa función por partes. Cuando te dan así por partes, tenés que ir dibujándola de tramo a tramo, depende hasta dónde llega la función, y ver, o sea, por ahí ponerle, en estas que son constantes, yo ya las marqué, pero en aquellas que daban una función, bueno, les hice unas tablitas de valores para poder graficarlas. Sí, sí, lo vi. Bien. Bueno. Ahí te manda igual a representarlo y estas, o sea, es una función constante. O sea, es una función continua, digo. Pero a veces te puede pasar que pueden ser que estas funciones sean o sea, se corten y empiecen en otros lados. Igual hay, o sea, en esa que les dio como para que lo hagan en era continua, así que calculo que, porque después empiezan a verle el límite de las funciones. Así que vamos a continuar con eso, así podemos enganchar con este tema. Las funciones que no son continuas van a tener, o sea, pueden ser, por ejemplo, funciones que viene graficado, o sea, ponerle yo tengo un gráfico así, viene graficado hasta acá, y acá, por ejemplo, salta y es esta función. Entonces, hace ese salto que me hace ahí, que significa que son funciones por tramos. Entonces, una de las formas de calcular, o sea, que esto de bien, es con los límites. O sea, lo que uno hace es usar límites. Que los límites no son más que como yo acercarme para un lado o por el otro,
y ver para dónde va esa función. Entonces, los límites se calculan, o sea, si yo tengo que hacer las cuentas, me va a dar, por ejemplo, me va a decir el límite de x tendiendo a 3 y me va a dar una función, por ejemplo, 7x más 2. Entonces, lo que vos tenés que hacer para calcular el límite es reemplazar este valor adentro de las x. Entonces, esto te va a dar 7 por 3 más 2. Y esto da 23. Mientras de un valor, va genial, no pasa nada. El problema es cuando no me queda un valor. Cuando me da, o sea, me quede 0 sobre 0, por ejemplo. Mientras me dé un valor, no pasa nada. Y después hay algunas reglas, como por ejemplo, si yo tengo un número sobre 0, esto me va a dar infinito. Cualquier número que quede sobre 0, en los límites se reemplaza por infinito. Si es un número sobre infinito, esto va a dar 0. Entonces, en la que hicimos antes, llegaba un número y ya estaba. Pero, por ejemplo, si a mí me dicen que haga el límite de x tendiendo a 5 de x cuadrado sobre x menos 5. Sí. Reemplazamos este dentro de las x. O sea, voy a reemplazar dentro de las x y cuando hago 5 al cuadrado, acá me va a quedar 25. Y abajo me va a quedar 5 menos 5, me va a dar 0. Entonces me queda un número sobre 0, o sea que el resultado de este límite es el infinito. Si en cambio me pasa que me dicen, por ejemplo, que haga el límite de x tendiendo a 5 y me dicen que es x menos 5 sobre x cuadrado menos 25, en esto lo que va a pasar es que cuando yo reemplace el 5 acá, 5 menos 5 da 0. Y este de acá, cuando ponga el 5, 5 al cuadrado menos 25, también da 0. Esto no me puede quedar así, o sea, no lo puedo dejar. Tengo que hacer algo y arreglar porque se llama indeterminada. Entonces lo que vamos a hacer en esta es hacer Ruffini para tratar de factorizar el polinomio y ver de que se vaya eso que me hace esa indeterminada. Entonces nosotros tenemos así, el límite de x tendiendo a 5, que dije de x menos 5 sobre x cuadrado menos 25. Como esto dio 0 sobre 0, lo que hago es hacer Ruffini. Acá Ruffini voy a hacerlo con este de acá abajo, porque en realidad el de arriba ya está en la más chiquitito, más chico de eso no lo voy a poder factorizar. Entonces le voy a hacer Ruffini a este. Pongo los términos, o sea, el número que acompaña al x cuadrado es 1, el número que acompaña a x es 0, y el término independiente. Y el número por el que lo voy a dividir es este, porque sé que es el que me está haciendo que esto dé 0. Entonces, bajo el primer término, hago 5 por 1, 5, 0 más 5, 5, 5 por 5, 25. Va a dar 0. Y yo voy a poner este, que es el resultado, que siempre era un grado más chico que lo que dividí. O sea, si esto que yo dividí es la x cuadrado, esto es una x más 5 por x menos el divisor, que es 5. Entonces, esto lo voy a reemplazar acá abajo. O sea, que yo tengo el límite de x tendiendo a 5, de x menos 5 sobre una x más 5 por x menos 5. Entonces, lo que consigo al hacer esto, que es factorizarlo, es cambiar la forma de cómo está escrito. Entonces, ahí yo me doy cuenta que hay dos cosas que son iguales. Esta de arriba con esta de abajo, las puedo simplificar. Entonces, todo esto queda 1 arriba sobre una x más 5 abajo.
Y una vez que yo simplifiqué, eso que se fue es lo que me hacía la indeterminada. Ahora lo que tengo que hacer es volver a reemplazar el 5 adentro de las X. Entonces me queda 1 sobre 1 por 5 más 5. Así que esto queda 1 sobre 10. Un décimo. O sea, se le fue esa indeterminada que hacía que dé 0 sobre 0. Yo sé que es un quilombo, que son como muchas cosas todas de golpe, pero... Sí. O sea, trata de después de mirarlo por ahí de Sí, nuevo sí. y de ahí me decís por ahí cuáles son. Igual yo te armo ejercicios para que practiques esto. Pucha, eso Sí, decime. te iba a preguntar.